me equivoco, es movimiento rectilíneo uniforme. Que este ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, pues obedece a las fórmulas de velocidad, distancia y tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme obedece a las tres fórmulas estas, ¿ves? Recuerden cuáles son esas tres fórmulas. Velocidad, recordémoslas, a ver. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Esa es la primera fórmula. La otra fórmula es distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y la última fórmula es igual a el tiempo dividido entre la distancia entre la velocidad. Estas son las tres fórmulas en el caso, ¿verdad?, de este tema. Movimiento rectilíneo uniforme. Son las fórmulas con las que se trabajan para este apartado. Y tenemos ahí unos ejercicios sencillos que vamos a intentar resolverlos ahorita. Dice primero, se produce un disparo a 2.04 kilómetros, 2.04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundo? Para todos estos ejercicios usted necesita tres cosas. O necesita, mejor dicho, lo que conocemos como sus datos, ¿verdad? Los datos. Necesita saber cuál es la velocidad, necesita saber cuál es la distancia y necesita saber cuál es el tiempo. ¿Ok? Interesante que la velocidad debe estar dada en metros sobre segundos. Si no, hay que hacer conversión. La distancia debe de ser en metros. Si no, hay que hacer conversión. Y el tiempo debe de ser segundos. Si no, hay que hacer conversión. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque en base a estos requerimientos, estos son como que dice los requisitos para trabajar. No cumple con los requisitos, entonces hay que hacer conversión. Bien, entonces habiendo dicho eso, identifiquemos cuáles son los valores. Dice, se produce un disparo a 2.04 kilómetros. Eso es distancia. Eso es la distancia. Entonces es 2.04 kilómetros. No sé por qué 2.04 kilómetros. Me está escribiendo demasiado feo. Ok, esa es la distancia. La velocidad que me están dando es de 330 metros sobre segundo. Y me están pidiendo cuánto tarda, aquí claramente dice el signo de interrogación, cuánto tarda, ese es el tiempo, en oírlo, ¿eh? Ese es el tiempo. Muy bien, entonces compare cómo debe de estar y compare lo que le dan. La distancia, perdón, la velocidad debe estar en metros sobre segundo. ¿Es correcta la velocidad? ¿Está en metros sobre segundo? Sí. La distancia debe estar en metros. ¿Cómo le están dando la distancia? En kilómetros. Entonces, aquí es donde necesitamos hacer una conversión. Y el tiempo, obviamente, como es el que nos preguntan, su respuesta estaría en segundos. Ya usted podrá decir que a esa respuesta solo le va a escribir la variable segundo. Entonces, aquí necesitamos hacer una conversión. ¿Cuál es la conversión que voy a utilizar? La de kilómetros a metros. En un kilómetro hay 1000 metros. Ok, para este ejercicio, si en algún dado caso sale este ejercicio, entonces vamos a tener la tabla periódica a disposición. ¿Sí? Es lo que vamos a tener, la tabla periódica a disposición, porque obviamente estos valores que estoy escribiendo aquí en rojo son valores constantes, son como quien dice fórmula, y pues se necesitan para resolverlo. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto, porque es parte de la información que ustedes necesitan. Muy bien, entonces pasamos al desarrollo. 2.04 kilómetros y hacemos una especie de fracción. ¿Con qué? Pues con este cuadrito que tenemos aquí. La magnitud inicial es kilómetros, entonces voy a escribir kilómetros en la parte de abajo. Por lo tanto, en la parte de arriba solo voy a escribir la expresión 1000 metros, así como lo mismo. 3 kilómetros con kilómetros se cancela y me queda esa multiplicación. Es una multiplicación. 2.04 por 1000, ¿verdad? 2.04 por 1000. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar
2.04 por 1000. Entonces eso me da 2040. Listo. 2040 metros. Entonces sí, este es el valor que yo voy a utilizar para mi ejercicio, 2040 metros. Me piden el tiempo, esa es la pregunta, entonces utilizo la fórmula del tiempo porque es la que me están pidiendo, es el tiempo. Entonces, listo. Y ahora solo aplico los valores ya genéricos, los que me da el problema ya en el orden que debe de ser. La distancia era esta, pero convertida a metros es 2040. Listo. La velocidad es 330 y está correcta en su unidad de medida. Entonces coloco 330. Ya sabe que esto debe darle en segundos. Puede colocarle la variable segundo. Y solo hace la división 2040 entre 330. Así como está, 2040 entre 330. Respuesta final, 6.18. 6.18. Obviamente, segundos se escribe, puede escribir la palabra segundos o puede escribir solamente sec. Y ahí murió el ejercicio. Este sería el ejercicio número 1. ¿No? Escribe en naranja ahí. Ahí está. Esta sería la respuesta número 1 del ejercicio número 1 de nuestro campeonísimo. Vamos a intentar resolver el otro que aparece ahí, ejercicio número 3. Aparece ahí un caso, digo yo extremo por los números, ¿verdad? Pero no es algo del otro mundo. Dice ahí, ¿cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra? Ojo ahí. No olviden siempre las condiciones, que sus datos deben de estar así, en esas magnitudes. ¿Sí? ¿Sí? Debe de ser la velocidad de metros sobre segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Si no está así, no hay nada, no se puede trabajar. Entonces la pregunta de entrada nos dice, ¿cuánto tarda? Entonces ahí me están preguntando el tiempo. ¿Cuánto tarda? La luz del sol a la Tierra. La velocidad de la luz es esta. Miren, la velocidad de la luz es esta. Entonces, voy a colocar esa velocidad, que son 300.000. ¿Sí? 300.000. No puede haber un punto después de 3 ceros, ¿verdad? Si fuera decimal, solo llevaría 2 ceros. Entonces, es 300.000. ¿Qué magnitud? Kilómetros sobre segundo. Eso es una magnitud que no nos permite trabajar. Pero observen la siguiente expresión. Y a una distancia de 150 millones de kilómetros. Es una distancia de 150 millones de kilómetros. Millones porque lleva 6 ceros, ¿verdad? Lleva 6 ceros. Millones de kilómetros. Ok. Aquí yo entro con una pregunta de comparación. ¿Me conviene hacer conversiones o no? Obviamente mis requisitos me están exigiendo que lo convierta en estas magnitudes. Pero son valores bien grandes. Y si lo convierto a metros, estos números se van a hacer más grandes todavía, porque metros es una unidad más pequeña que kilómetros. Entonces, este ejercicio no lo voy a convertir, lo voy a dejar así y ya de un solo voy a pasar a la fórmula que es esta, ¿verdad? Porque es la que me están pidiendo. Lo voy a trabajar así, así. ¿Por qué razón? Porque si hago conversiones, las cifras se vuelven más grandes y no me conviene trabajar con cifras muy grandes. Entonces la distancia son 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Entonces yo voy a escribir la magnitud para que observen otra de las razones por las que no hice conversión. Y la velocidad es de 300.000 kilómetros, ¿verdad? 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetros diagonal segundos. Entonces, cuando yo haga esta división, note que la magnitud de kilómetros, como está en la parte de arriba y en la parte de abajo, se va a cancelar. Y el tiempo, que es lo que al final me están preguntando, sí me va a quedar en segundos. ¿No? Sí me va a quedar en segundos. Entonces no era necesario hacer conversiones. Porque la respuesta sí me la va a tirar en la magnitud que necesito trabajar o que necesito reflejar. Bien, entonces, el cuidado es cuando mete estos números en la calculadora. 150 millones. Entonces van 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 300.000. Aquí igual 300. Y como son miles, 3 ceros más. 300.000. Igual 500. La respuesta es
cabalmente 500. ¿500 qué? Segundos, ¿verdad? Porque es la magnitud que no cancelé. Y finish. Ahí murió nuestro ejercicio número 2. Bueno, ahí dice 3, ¿verdad? Pero del material que les di es el número 2. Y vamos a otro que también es genérico, no tiene mucha gracia. Dice así: ¿cuál de los siguientes móviles se mueve con mayor velocidad? ¿El que se desplaza a 120 kilómetros o el que lo hace a 45 metros sobre segundo? Este ejercicio no es de aplicar fórmulas, solo es de comparar las velocidades. Entonces aquí solo es de tener la relación de las velocidades. Son dos carros, asumamos que este es uno y asumamos que este es otro. Ambos llevan velocidades, ambos se están moviendo, ambos llevan una velocidad, ¿verdad? Solo que está expresada en distintas magnitudes. Observen. El primer carro, el carro A, este es el carro A y este es el carro B. El carro A se mueve a 120 kilómetros por hora. O sea, se mueve a 120 kilómetros por hora. ¿Okay? Y el otro carro lo hace a 45 metros sobre segundo. A simple vista, dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes carros se mueve con mayor velocidad? La pregunta es, ¿cuál lo hace a mayor velocidad? A simple vista, ¿qué número es más grande? 120. Y yo debería de responder, pues el carro A. El detalle es que yo no puedo comparar ambas velocidades porque son distintas magnitudes. Una está en kilómetros por hora y la otra está en metros sobre segundo. Entonces, para poder yo argumentar mi respuesta, voy a hacer la respectiva conversión. ¿Cuál me conviene hacer como conversión? ¿Cuál? Pues la lógica es mover esta, convertir esta. ¿Y por qué? Porque la magnitud oficial de la velocidad debe de ser metros sobre segundo. En metros sobre segundo es que yo debo escribir la velocidad siempre. Y el carro 2 sí está reflejada en metros sobre segundo, no el carro 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una conversión. Vamos a hacer una conversión. Entonces, puede ser una conversión doble o una conversión directamente sencilla, ¿va? Entonces, para mí, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, y 1 hora equivale a 3600 segundos, ¿verdad? Escuchemos el verdurero mientras nos adorna nuestro video. Siempre, esto no puede faltar nunca en una grabación. Entonces tenemos aquí lo que es ya la conversión. Esto es lo que vamos a convertir, ¿verdad? Entonces sería 120 kilómetros, denominador hora. Y hacemos esa doble conversión, que yo así la hago. Aunque en la tabla periódica aparece una directa. Mucho mejor. Si usted puede, hágala. Yo feliz y contento, no hay ningún problema. Primero convierto los kilómetros a metros. Escribo 1 kilómetro abajo, 1000 metros arriba. ¿Para qué? Pues para cancelar esta magnitud. Ya tengo mi respuesta en metros. Ahora faltan las horas a segundos, ¿verdad? Que sería 1 hora en la parte de arriba para poder cancelar hora abajo y hora arriba, y 3600 segundos en la parte de abajo. Entonces se cancela hora abajo, hora arriba. Y ahí está. Pues una multiplicación lineal. 120 por 1000, ¿verdad? Esto me da 120.000. 120 por 1000, 120.000. Y eso dividido entre abajo 1 por 3600 es 3600. Esta es la gracia del ejercicio. La gracia del ejercicio no es, 120 es menor que 45 y ya está. No, la gracia del ejercicio es que que las dos velocidades estén en la misma magnitud para luego dar tu respuesta, ¿verdad? Para luego dar una respuesta. Recordemos, 120 por 1000, quedamos que era 120.000. Y eso dividido entre 3600 nos da 33.33. 33.33. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Ahí está, miren chicos. Entonces, ojo ahí, dato interesante. Esa velocidad de 120 kilómetros por hora representaba
a 33.33 metros sobre segundo. Entonces, ahora que ya podemos comparar las velocidades, miren, nos hemos desengañado. Observen que el vehículo A realmente estaba corriendo a 33.33 metros sobre segundo y el vehículo B estaba corriendo a 45 metros sobre segundo. Por lo consiguiente, ¿qué vehículo es el que estaba corriendo más rápido? La respuesta, el vehículo B. Entonces usted obviamente escribe el vehículo B como su respuesta. El vehículo B. Claramente esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque 33 es un número menor que 45. Ahora sí, en las mismas magnitudes, ¿ves? Metros sobre segundo, metros sobre segundo. Ahí sí podemos saber quién es más grande o qué velocidad era mayor. Entonces esta es la respuesta. La respuesta era el vehículo B. Esa que miran ahí. Para que ya salgamos de esa duda. Y estos son los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Verdad? Ni más ni menos. Así como lo miran. No hay más complicación ahí. Entonces, ya no hay más ejercicios, si no me equivoco, de movimiento rectilíneo. Y pasamos a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que esa viene a ser la otra sección. Entonces, pendientes porque, bueno, esto lo voy a guardar. Esto se llama movimiento rectilíneo uniforme. Lo dejo en el escritorio. Ya está. Y vuelvo a compartir pantalla para que le demos al otro tema que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es el otro tema. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí está, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tenemos aquí, para este tema, sí es necesario que tengamos en consideración varias fórmulas. Bueno, son varias fórmulas las que hay que tener en consideración. Y ahí creo que es necesario que vayan armados para esa parte, ¿verdad? Para que vayan armados con esas fórmulas. Entonces vamos a ver si ahorita puedo reflejar cuáles son las fórmulas que ustedes tienen que tener, porque si no las tienen reflejadas, entonces es mentira o muy difícilmente van a poder trabajar en este apartado. Ahorita las estamos buscando. Ya se las doy. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no lo vayan a confundir con el primero, movimiento rectilíneo uniforme, porque en el acelerado sí hay una serie de fórmulas que se deben de considerar, ya que interviene un fenómeno que se llama aceleración. Y la aceleración es un fenómeno vectorial en el cual influyen velocidades diferentes. Escuche bien el término, velocidades diferentes. Y por lo consiguiente hay una serie de fórmulas que se deben de respetar. Entonces, ahorita la acabo de encontrar y ahorita se las coloco. Estas son las fórmulas que deben de considerar para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que son varias, si se fijan. Entonces vamos a tener ahí eso en consideración para poder resolver los ejercicios. Y aparece nuestro primer ejercicio que tiene dos preguntas. El ejercicio tiene dos preguntas. Tiene dos preguntas. Y sería de la siguiente forma. Dice el ejercicio número 1. Un móvil se desplaza a un movimiento uniformemente variado, que es lo mismo que uniformemente acelerado, partiendo del reposo con una aceleración de 51.840 kilómetros por hora. Cuando un objeto parte del reposo, entonces nos están dando aquí de manera inicial una velocidad. Aquí el objeto no se había movido, entonces nuestra velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, porque parte del reposo.
Y luego dice que después de esa velocidad, él aplica ya una aceleración de entrada de 51.840 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Entonces, ojo aquí porque esta es la magnitud de la aceleración. Pregunta, ¿qué velocidad tendrá a los 10 segundos? Entonces aquí nos están pidiendo una velocidad final, pero para calcular esa velocidad final nos están dando un tiempo de 10 segundos. Ojo ahí porque esta condición, la condición de 10 segundos, satisface a la incógnita de la velocidad final. ¿Okay? Ahí es algo bien interesante. Luego, en el inciso B, siempre considerando estos dos valores, la velocidad inicial y la aceleración, me están preguntando ahí me están preguntando, o sea, la segunda incógnita dice, ¿qué distancia, se refiere a X, qué distancia, ¿sí? Habrá recorrido a los 32 segundos de la partida? O sea, con un tiempo de 32 segundos. Entonces, mire la cosa cómo cambia, ¿ves? Ve aquí. Esos 32 segundos satisfacen a la variable X, o sea, a la segunda incógnita. Y estos 10 segundos, este tiempo, perdón, satisface a la velocidad final, que es la primer incógnita, Entonces, así es como se argumentan los valores iniciales del ejercicio. Entonces, con estos datos, calculo la velocidad final y con estos datos, calculo la distancia. Entonces, aquí es donde entra la parte interesante. Dentro de estas 10 fórmulas que aparecen aquí numeradas, ¿cuál de ellas satisface a la velocidad inicial, a la aceleración, al tiempo, y yo puedo encontrar velocidad final? O sea, una velocidad final donde solo tenga la inicial, la aceleración y el tiempo. O sea, no puedo, aquí en esta fórmula, si se fijan, no me están dando distancia, no hay distancia. No está la expresión de distancia. Entonces, ¿cómo puedo encontrar velocidad final sin tener la distancia? Entonces, observen por favor este ejercicio. La velocidad final sin tener la magnitud de distancia. Entonces, esta fórmula yo la puedo utilizar perfectamente para este ejercicio o para este apartado. Esta fórmula para este grupo de datos. Si la velocidad inicial es 0, entonces de mi fórmula no necesito la velocidad inicial. Por eso la tacho. Entonces, la velocidad final solamente es igual a que yo multiplique la aceleración por el tiempo. Basta con que yo haga esta multiplicación. Pero aquí hay otro detalle. Yo no puedo multiplicar este valor con este de aquí, porque aquí la aceleración está dada en kilómetros por hora. Obviamente aquí es cuadrado, aclaro, ¿eh? Kilómetros por hora cuadrado. Y aquí el tiempo está dado en segundos. Entonces yo no puedo hacer esta multiplicación. Entonces tengo que convertir estos segundos a horas, ¿verdad? Para poder trabajar. Aquí necesito tener este tiempo reflejado en horas para poderlo trabajar. Entonces, una conversión sencilla. Si yo ya sé que en una hora hay 3.600 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas horas hay en 10 segundos? Entonces sería 10 segundos y hago la fracción, ¿verdad? Acuérdense que esto es una conversión. Esto es una unidad de conversión. Ahí está encerrada en su cuadrito. Entonces escribimos, ¿verdad? 3.600 segundos va en la parte de abajo, 3.600 segundos va en la parte de abajo y una hora va en la parte de arriba. Segundo con segundo se cancela y esta es una división. 10 entre 3.600, ¿verdad? 10 entre 3.600. Entonces me da una notación científica, 2.77 por 10 a la menos 3. Esa es la respuesta, ese sería mi número, 2.77 por 10 a la menos 3. A la menos 3, ¿qué? Horas, porque fue la magnitud que no cancelé. La magnitud que no canceló. Muy bien, entonces, este es el tiempo que va a utilizar. Este es el tiempo que va a utilizar. 2.77 por 10 a la menos 3 horas. Ese es el tiempo que va a utilizar. No vaya a utilizar los 10 segundos. Muy bien, ahora sí, ya estamos, como quien dice, armados hasta los dientes para poder trabajar.
La aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Pues es 51.840 kilómetros por hora cuadrada. En el ejercicio, si se fijan, está mal estructurado. Ojo ahí, advertidos. Si están viendo este video y lo están viendo hasta estas alturas, advertidos, esta magnitud va al cuadrado. Ahí es error del libro. Las aceleraciones se miden en unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, por eso aclaremos esa parte. Entonces, esa sería la velocidad final. Y me falta, perdón, la aceleración esa sería, y me falta multiplicarlo por el tiempo, ¿va? Acuérdense que el tiempo fue la conversión que acabamos de hacer ahorita, esta que está aquí. Entonces ahí está, 2.77 por 10 a la menos 3 horas. Entonces la velocidad final vendría a ser esta multiplicación. ¿Ok? Así como está, yo solo multiplico por 51.840 y listo. Miren, por 51.840 y listo, y ya está. La respuesta sería 144. ¿Qué cosa? ¿Cómo es velocidad? Kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. 144 kilómetros por hora. Ahí está. Ya tengo la respuesta del inciso A. Aclaremos esa sección. Ya está la respuesta del inciso A. Pero si alguno de ustedes borra la notación científica y lo que quiere es meterla en la calculadora, sería 51.840, ¿verdad? Y ahora para meter esto en la calculadora, para el video si lo hago muy rápido, ¿no? Coloco 2.77, ¿ok? 2.77. En vez de por 10, esta tecla de XP. Y ahora negativo 3, pero sería esta tecla, ¿ve? Negativo y el 3. Y le doy igual. Me da 143.59. Redondeado es 144, que es lo que tengo aquí ya como respuesta. ¿Ok? 144. O puede escribir esto. Cualquiera de las dos respuestas que escriba estará bueno. Acuérdense que la notación científica yo la corté en un número bien grande. Entonces yo lo corté. Por eso es que me da estos decimales y no me da exacto. Por esa razón. ¿Ok? No se vayan a asustar. En un dado caso, aparece esa respuesta. 143 puntos y fracción. Bueno, entonces ese sería por el inciso A. El inciso B también es otra historia parecida. La misma cosa, ¿verdad? Solo que nos pide aquí la distancia y me dan 32 segundos. Volvemos a tener el mismo clavo. La magnitud de segundos no nos sirve porque tenemos la aceleración en horas cuadradas. Entonces, es la misma situación, sería la misma conversión esta, la misma conversión, ¿verdad? Claramente, solo que en vez de dividir 10 segundos, ya no será por 10 segundos, sino que por lo que me dicta ahí el ejercicio, ¿va? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? 32 segundos. Entonces es lo que vamos a hacer ahí. Sería 32 segundos. Sería 32 segundos. Entonces esto es una división de 32 entre 3600. Escuche bien, 32 entre 3600. Vamos a esperar que se abra la calculadora. Es la calculadora la lenta. Entonces sería 32 entre 3600. Eso me da 8.88 por 10 a la menos 3. 8.88 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Hora. Entonces con este valor vamos a trabajar. 8.88 horas por 10 a la menos 3. Con ese valor se va a trabajar. Entonces ya no nos sirve esta expresión. Ya no nos sirve. Ya no nos sirve 32 segundos, sino que nos quedamos con 8.88. Y ahora buscamos una fórmula donde podamos encontrar distancia sin tener velocidad final, porque si se fijan aquí no hay velocidad final. Entonces no voy a utilizar la velocidad final. Distancia sin velocidad final. Miren, esta es distancia, pero hay velocidad final. Esta es distancia y no hay velocidad final. Entonces me sirve esta, ¿no? Esta expresión me sirve. Distancia sin velocidad final, ¿no? Entonces me sirve la fórmula número 3. La voy a utilizar. Estos ejercicios son bien complicados, son bien complejos. Y tenemos ahí la expresión.
Como la velocidad inicial es cero, entonces aquí se cancela la velocidad inicial en conjunto con el tiempo. Y me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, más fácil, en vez de estar escribiendo un medio, podemos poner 0.5, que es la misma cosa. Aceleración por el tiempo al cuadrado. Miren, es la misma fórmula, solo que la hemos venido, como quien dice, repellando. Coloco el 0.5 y ahora la magnitud de la aceleración, que ya la tenemos aquí, que es esta, 51.840 kilómetros por hora cuadrado, y multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es este valor, que es 8.88 por 10 a la menos 3, pero al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Si se fijan, es al cuadrado. Entonces, eso es importante, lo voy a escribir hasta en rojo, este es importante. Es al cuadrado, entonces no vayan a hacer la multiplicación, primero hay que hacer la potenciación, es lo primero que hay que hacer. Entonces esto lo estoy escribiendo porque lo que voy a hacer ahorita es la potenciación, por eso hasta en rojo va a quedar. Miren, este número tal y como lo dio, 32 de 3600, que era la conversión aquella en el tiempo, no lo voy a borrar, sino que yo solo hago esto, ¿ves? X al cuadrado y le doy igual. Miren, y ya me da 7.90 por 10 a la menos 5. 7.90 por 10 a la menos 5. Y obviamente magnitudes de hora al cuadrado. ¿Sí? Si de repente está desde 0, les recuerdo que fue lo que hicimos en el paso anterior. ¿Qué fue lo que hicimos en el paso anterior? El paso anterior lo que habíamos hecho era la división, ¿verdad? Para calcular este tiempo al cuadrado. Y ahora hacemos una multiplicación general. Una multiplicación general que me da 0.5 por 51.840 por 7.90 exponencial a la negativo 5. 7.90 exponencial a la negativo 5. Así es como metí el número de la notación científica. Le damos igual y ahí está. 2.04 o 2.05, como usted guste. Entonces su distancia le da, la distancia nos da 2.05, ya redondeado. Si escribe 0.4 está bien. Como es distancia y estamos trabajando con unidades de kilómetros, pues esa es la respuesta. Kilómetros. 2.05 kilómetros. Estaría correcto. Ya esta sería la segunda respuesta de ese ejercicio. Entonces este sería el primer caso. Claro, es un caso complicado. Pero les recuerdo, chicos, su participación en física vale por los 10 exámenes. ¿No creen que vale la pena? Yo creo que sí. Entonces no se me vaya a asustar. Lo hace bien o lo haga mal. Yo lo que recomiendo es que vea este video de inicio a fin, que lo repase una y otra vez para que se asegure y no tengamos problemas. ¿Sí? Esa es la recomendación que yo les doy. Está el video, están las fórmulas. Entonces ahí hay para, como quien dice, para escoger. Les recuerdo que estos 32 segundos fueron los convertidos a estas horas. Estas horas se multiplicaron al cuadrado para que me dé esta expresión. Y esta expresión multiplicado por estos otros dos valores me da la respuesta final. Muy bien, entonces procedamos al último ejercicio. Vamos a ver. En nuestro último ejercicio tenemos, solo son dos ejercicios los que se puso de ese tema, conscientes de que el mismo, pues es un poco complicado, ¿verdad? No me vayan a decir, ay, profe, si me salió complicado, no lo voy a hacer. Haga ahí como quien dice, el intento para que no se mire mal su participación. Es el consejo que le voy a dar. Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Entonces, estos son ejercicios donde el vehículo viaja a 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. ¿Verdad? Demora 10 segundos en detenerse. Es una velocidad, viaja. Demora 10 segundos en detenerse. Ese es un tiempo. Demora 10 segundos en detenerse. 10 segundos. Desde ahí hay que hacer conversión. Mire, eso es lo malo de estos ejercicios.
Que ya el tiempo está en segundos y la velocidad está en horas. Volvemos a la misma vaina. Luego dice, ¿qué espacio necesitó para detenerse? En este ejercicio nos pide el espacio, o sea, la distancia. ¿Qué espacio necesitó para detenerse? Nos pide la distancia. Ok. Identifiquemos qué velocidad es esta. Dice velocidad constante, ¿verdad? Dice una velocidad constante. Entonces, como dice una velocidad constante, nosotros no sabemos si esto es velocidad final o si esto es velocidad inicial. No lo sabemos, solo dice velocidad constante. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a explicar aquí es algo muy importante porque tiene relación con el tema anterior. Cuando nosotros escuchemos el término velocidad constante es MRU, o sea, el tema anterior, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula del tema anterior. ¿Cuál era la fórmula de la distancia del tema anterior? Recordemos, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. A ver si me recuerda. Entonces la fórmula de la distancia es, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. Borro esta. Y para este ejercicio, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Velocidad por tiempo y listo. Ya tendríamos la distancia para solucionar el inciso A. ¿Cuál es el clavo aquí? El clavo aquí, que este tiempo está en segundos y el otro está en horas. Entonces, pues volvamos a hacer la misma conversión. La misma conversión que hicimos en el ejercicio anterior se repite aquí. Entonces, voy a colocarla como por acá y hagámosla. ¿Va? Son 10 segundos. Miren, ya está hecha. Aquí está. 10 segundos convertido ahora, ya está hecha. Se hizo en el ejercicio anterior. Así que no me voy a detener porque aquí está hecho. Entonces ahí está la respuesta. La respuesta es eso que miran ahí. ¿Verdad? Es 2.77 por 10 a la menos 3 horas. Muy bien, entonces apliquemos la fórmula. Voy a dejar como por acá. Y resolvamos. Esa distancia va a ser igual a la velocidad, que es 120 kilómetros por hora. Y eso multiplicado por el tiempo, que el tiempo sería 10 segundos, que convertido es 2.77 por 10 a la que, por 10 a la que, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 horas, ¿verdad? Entonces esta sería la fórmula y hacemos ya directamente la multiplicación. Entonces me quedaría 120 por 2.77 exponente a la menos 3. Igual, me da 0.3324. 0.3324. Es distancia. La distancia se mide en metros, ¿verdad? Pero como aquí se está trabajando con kilómetros, entonces 0.3324 kilómetros. Kilómetros. Ahí estaría la respuesta. 0.3324 kilómetros. De esa forma. Ok, continuando siempre con la grabación, vamos a terminar el ejercicio porque es de dos preguntas. Ya hemos contestado el inciso A. ¿La distancia cuál era? Pues esa, 0.3324 kilómetros. Y ahora dice, ¿con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 metros del lugar donde se aplicó? ¿Con qué velocidad chocaría? Entonces, ojo aquí porque es muy importante. Aquí los datos van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo una perspectiva de lo que es el ejercicio para que no nos perdamos. Esta fue mi conversión, esta fue mi conversión, esta fue mi fórmula y esa fue mi respuesta. Ahí está, detenidamente. Y estos fueron los datos para el inciso A. El vehículo lleva esta velocidad de 120 kilómetros por hora. Independientemente choque o no choque, esa sabemos que es la velocidad que lleva. ¿Verdad? La velocidad es de 120 kilómetros por hora.
se demora 10 segundos en detenerse, ¿verdad? Se demora 10 segundos en detenerse. ¿Con qué velocidad? Ese es el tiempo. 10 segundos. 10 segundos en detenerse. Dice, ¿con qué velocidad chocaría otro vehículo ubicado a 30 metros del lugar donde se aplicó el freno? A 30 metros del lugar donde se aplicó el freno. Entonces, aquí me están dando una distancia que sería 30 metros donde se aplicó el freno. Entonces, ojo aquí porque necesito explicarles el antes y el después, el contexto del ejercicio. El vehículo venía a una velocidad. La velocidad es de 120. Luego hace un frenado, ¿verdad? Para detenerse completo. Ese frenado hace que el vehículo se detenga, ¿verdad? En 0.3324 kilómetros. Esa es la distancia que hay. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es que calculemos una velocidad, ojo aquí, que calculemos una velocidad solamente con esta distancia y con estos 10 segundos, ¿verdad? Partiendo de qué cosa? Partiendo de que el vehículo aquí ya lleva otra velocidad, ¿verdad? Ya lleva otra velocidad. Entonces, por ese hecho, es que nosotros solo vamos a utilizar ese tiempo y esa segundera. Es lo único que vamos a utilizar. Ese tiempo y esa segundera. Entonces, fácil, muy fácil. Volvamos a utilizar otra de las fórmulas sencillas para calcular la velocidad. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. De esa manera. La distancia es 30 metros. Miren, esta fórmula es del tema anterior. Y miren, con dos fórmulas del tema anterior se resuelve el ejercicio 4. Y se divide entre 10 segundos. Entonces tenemos 30 entre 10. La respuesta es 3. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Entonces esta sería la velocidad con la que impactaría, ¿verdad?, en el otro vehículo, con la que chocaría a 3 metros sobre segundo sería la velocidad con la que impactaría en el otro vehículo, ni más ni menos. Es para que lo tengan ahí presente que este ejercicio se hizo con dos fórmulas del tema anterior. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Pues esta que está aquí y esta que está aquí. Son dos fórmulas del tema anterior, ¿verdad? El tema de aceleración que prácticamente nos llevó a aplicar estas dos fórmulas, ya no tiene sentido estar llevando estas tablas si estos son los ejercicios que van a salir. Entonces, ya saben ustedes qué fórmula es la que van a utilizar, de qué manera, inclusive hasta ya manejan la respuesta. Entonces, no tienen por qué decir, ay no, profe, no voy a rajar a último momento, no voy a participar. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Que me diga eso, sí. Ya vamos como quien dice, ya van ya avisados, ¿verdad? Ya van completamente avisados de lo que viene en el examen. Perdón, en la actividad. Este es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí lo vamos a guardar. Solo eran dos ejercicios. Solo eran dos ejercicios. Y vamos a pasar al último tema, que también es importante. Ahorita lo compartimos. Ahí está. Y según aquí lo que tenemos por contenido es la aplicación de la segunda ley de Newton. La aplicación de la segunda ley de Newton. Que este tema es prácticamente el tema de la fuerza y del peso. Entonces vamos a resolver los ejercicios. Mientras vaya resolviendo los ejercicios, vamos a ir viendo también las fórmulas con las que vamos a ir interactuando, que son poquitas. En este caso es la fórmula del peso la que entra en escena. ¿Cuál es la fórmula del peso? La fórmula del peso es peso es igual a la masa por la gravedad. Esa es la fórmula del peso. Entonces aquí dice la pregunta. Recuérdenla, ¿va? La fórmula del peso. Esta. La fórmula del peso, ahí está. Entonces sería los datos iniciales.
¿Cuál es el peso? O sea, me están pidiendo el peso de un buzón de correo de 4.8 kilogramos. Eso es masa. La masa se mide en kilogramos o en sloop. Entonces este es 4.8 kilogramos. Repito, la masa se mide en kilogramos o en sloop. Esa es la masa. Así de sencillo. Luego nos pregunta, o sea, ¿cuál es el peso de un buzón de correo de 4.8 kilogramos? Hasta ahí. Luego hace otra pregunta y dice, ¿cuál es la masa? En la otra pregunta me están pidiendo cuál es la masa de un depósito de 40 newton. Newton es el peso. Aquí me están dando el peso, que es 40 newton. ¿Okay? Observe lo que voy a escribir en azul, porque es muy importante. En estos tres datos, en estos dos datos, no me están dando la gravedad. Aquí tampoco me están dando la gravedad. Y probablemente nunca me la den. Es como no me están dando la gravedad, yo voy a escribir por default 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre, siempre vamos a escribir esta magnitud, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre. Entonces, claramente, aquí tenemos dos preguntas, ¿verdad? Claramente esta es la pregunta 1 y esta es la pregunta 2. Esto lo quiero escribir de otro color. Quiero escribir de otro color. Esta es la pregunta 1 y esta es la pregunta 2. Entonces aquí, de la pregunta 1, obviamente, de la pregunta 1, pues aplicamos la fórmula del peso, porque es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el peso? Entonces, aplicamos la fórmula del peso, que claramente solo es que yo multiplique masa por gravedad. Entonces sería, ¿verdad? Sería masa por gravedad. Estoy haciendo chibolas ahí con las letras, chicos. Entonces sería, peso es igual a la masa, que es 4.8 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, con esos dos valores, yo encuentro mi peso. Entonces, hay que hacer una multiplicación. Hay que hacer una multiplicación ahí. Que sería 4.8. Que sería 4.8. 4.8 por 9.8. Entonces eso me da 47.04. 47.04. ¿Qué cosa? Newton. El peso se mide siempre en Newton. Ya esa sería la respuesta del inciso A. Esta sería la respuesta del inciso A. O del inciso 1, como usted quiera llamarlo. Ya está hecho. Y la respuesta del inciso 2 es encontrar masa. La fórmula del masa sería, de la masa, perdón, sería el despeje de esta. ¿Verdad? Sería el despeje de esta. Es como que a esta fórmula despejémosle masa. Entonces, ¿cómo me quedaría? Para el despeje de la masa, ya dada la fórmula final, me quedaría la masa es igual al peso entre la gravedad. ¿Okay? Miren, ya está la fórmula hecha. Fórmula final, para encontrar la masa, solo es de que yo divida el peso entre la gravedad y listo. Entonces apliquemos los valores. Sería la masa es igual entre el peso. El peso es 40 newton. Y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la respuesta es la división de eso. 40 entre 9.8. Eso me da 4.08. 4.08. Como es masa, es kilogramos. La respuesta final es 4.08 kilogramos. Listo. Ahí muy bien. Ahí está. 4.08 kilogramos. Ese sería el ejercicio 1. Ese sería el ejercicio 1. Ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2 tenemos el siguiente fenómeno. ¿Verdad? El ejercicio número 2 tenemos el siguiente fenómeno.
Habla acerca de dos procesos. Para que no nos perdamos, habla de algo que está ocurriendo en la Tierra y habla de algo que está ocurriendo en la Luna. Entonces, empecemos. Una mujer pesa 800 newtons en la Tierra. Entonces, este es el peso de esa mujer en la Tierra. 800 newtons. Pesa la mujer en la Tierra. Cuando camina en la Luna, su peso es de 133 newtons. Entonces, ojo, el peso en la Luna de esa mujer ya no es el mismo. Solo es de 133 newtons. O sea, aquí quiere decir que los pesos van a cambiar. ¿Y eso por qué? Porque la gravedad en la Luna y en la Tierra es diferente. Por eso es que el peso de un objeto va a cambiar. Lo único que nunca va a cambiar, donde quiera que esté, es la masa. La masa va a ser la misma en cualquier parte donde se encuentre. Siga leyendo. ¿Cuál es la aceleración debida de la gravedad? Cuando escuchen esta palabra, ¿cuál es la aceleración debida de la gravedad? No es que me están pidiendo aceleración. Aquí lo que me están pidiendo es gravedad. ¿Cuál es la aceleración debida en la gravedad en la Luna? Me están pidiendo la gravedad en la Luna. No la conozco. ¿Y cuál es la masa de la mujer en ese satélite? ¿Y cuál es la masa de la mujer en ese satélite? O sea, en el satélite, o mejor dicho, en la Luna. O sea, aquí me están pidiendo dos cosas. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué otro dato tengo que tener para complementar mi fórmula? La masa en la Tierra para saber cuál es la masa en la Luna, la gravedad en la Tierra para saber cuál es la gravedad en la Luna, y los pesos. Los pesos de la mujer en la Tierra es de 800 y en la Luna es de 133. La gravedad en la Luna es la que me están pidiendo y me están pidiendo la masa de la mujer en la Luna y también me la preguntan en la Tierra. Mire, son tres preguntas las que me hacen. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en la Luna? Se refiere a la gravedad en la Luna. ¿Y cuál es la masa de la mujer en ese satélite? Se refiere a la masa de la mujer en la Luna. Y luego dice, y en la Tierra, ustedes me están pidiendo también la masa, pero en la Tierra. Entonces, si se fijan, la gravedad que yo voy a utilizar es la conocida, es la que nosotros manejamos. Claramente la vengo hablando desde el ejercicio 1. La gravedad que hay es esta, la gravedad de la Tierra, el 9.8. Es la que vamos a utilizar para este ejercicio. Entonces, miren, por sentido común, la fórmula más inmediata a trabajar es para con el ejercicio de la Tierra, porque tengo dos datos y puedo encontrar masa. Aquí me faltan estos dos valores, ¿ok? Entonces aquí tenemos gravemente problema y no podemos trabajar por este lado de acá, pero sí con los datos de la Tierra. Entonces voy a encontrar la masa de la mujer en la Tierra. Acordémonos que la fórmula de la masa la aplicamos ahí, fue un despeje, aquí lo tenemos, y listo pues, encontremos la masa de la mujer en la Tierra. El peso de ella es de 800 newtons y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, hay que dividir eso y ya tenemos la masa de la mujer. Entonces sería 800 entre 9.8. Entonces, eso sería 81.63. 81.63. ¿Sí? Sí, sería 81.63. ¿Qué cosa? Kilogramos. Entonces sería la masa de la mujer. 81.63 kilogramos. Esta es la masa de la mujer. ¿Pero en dónde? En la Tierra. O sea, aclaremos esa parte. Esta es la masa de la mujer, pero en la Tierra. ¿Verdad? Es la masa que calculamos de la mujer en la Tierra. Ya tenemos una respuesta. Ya está. Ya esta es una respuesta. Pero hay un detalle más ahí. Que necesitamos nosotros saber cuál es la masa de la mujer en la Luna y cuál es la gravedad que hay en la Luna. Entonces aquí es donde viene la parte que me deben de poner atención. La masa que nos dio de la mujer aquí en la Tierra, esta masa que nos dio de la mujer aquí en la Tierra, esta es la misma masa que vamos a poner en la Luna, ¿verdad? Porque esto es la ley que habla del señor Newton, que la masa se va a mantener de manera constante, ¿okay? De esa manera, se va a mantener como un valor constante.
Bueno, ahí disculpen, tuve una demora ahí. Entonces, la masa que registramos en la Tierra va a ser la misma que vamos a utilizar para el ejercicio de la Luna. En contexto, con estos dos datos, ya podemos calcular la gravedad que hay en la Luna. Entonces, ojo, porque esta respuesta vale por 2 de las 3 cosas que nos están preguntando. La masa en la Tierra también será la misma masa en la Luna. Entonces ya es una doble respuesta, que claramente lo estoy indicando. Y aplicamos la fórmula de la gravedad que aplica para la segunda parte del ejercicio, ¿va? Que es esta parte de acá. Entonces, para la gravedad, la fórmula de la gravedad, solo va a ser el movimiento de datos, ¿verdad? O sea, el despeje, el peso sobre la masa. Si la quieren tener como una fórmula oficial, pues ahí está. Es una fórmula oficial, ¿verdad? Para el cálculo de nuestro ejercicio. Y ya solo hacemos la división. El peso, 133 newtons. O sea que en la Luna esa mujer pesa menos. ¿Y la masa cuánto es? Pues es la misma que ella tiene en la Tierra. 81.63 kilogramos. Entonces automáticamente hacemos la división 133 entre 81.63. Eso me da 1.63 redondeado. Entonces tenemos 1.63. ¿Qué cosa? Como es gravedad y la gravedad está dada en metros sobre segundo cuadrado, pues eso lo puedo escribir. 1.63 metros sobre segundo cuadrado. Esta vendría a ser la gravedad de la Luna, ¿verdad? Según nuestro ejercicio. Esa es la gravedad de la Luna, según nuestro ejercicio. Y ya hemos contestado todo, ya está contestado absolutamente todo del ejercicio número 2. Así es como se trabajaría en este caso. Y el último ejercicio dice, ya para finalizar nuestro video, dice así. Dice, calcule la masa y el peso, son dos cosas, la masa y el peso, de un cuerpo si una fuerza resultante de 16 newton basta para impartir una aceleración de 5 metros sobre el segundo cuadrado. Aquí hay una variante. Aquí el ejercicio está hablando de una fuerza. Entonces nos están dando una fuerza. Y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es una fórmula relacionada con el tema de las fuerzas. ¿Okay? Pero hay un detalle. Fuerza y peso es casi la misma cosa. Mejor dicho, es casi lo mismo. O sea, la letra F yo la puedo reemplazar por la letra W, que es el peso, y la letra A yo la puedo reemplazar por la G, que es la gravedad. El valor de la M siempre sigue siendo la misma cosa. Y tengo la otra fórmula, que es la fórmula del peso. ¿Bien? Entonces, la fórmula de la fuerza y la fórmula del peso es la misma cosa. Solo que en vez de F va W y en vez de A va G. ¿Verdad? Entonces, ahí no deberíamos de tener ninguna complicación en la interpretación de los datos. Leamos de vuelta. Calcule la masa y el peso de un cuerpo si su fuerza resultante es de 16 newtons. Okay. Aquí están hablando de una fuerza de 16 newtons. Ya me están dando la fuerza. Pero esa fuerza ya es el mismo peso. ¿Ok? Entonces yo ya tengo la respuesta. Yo ya sé que el peso va a ser esos 16 newtons. ¿Verdad? Entonces, solo para avanzar. De 16 newtons dice, basta para impartir una aceleración de 5 metros sobre el segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, con la fuerza y con la aceleración, encuentro la masa. Entonces, solo para ejemplificar, solo para ilustrar, de esta fórmula que tenemos aquí, despejo yo la masa. Entonces me quedaría ya despejada. La masa es igual a la fuerza dividida entre la aceleración. Y así es como se calcularía la fórmula de la masa. Esa es la fórmula de la masa, que es la que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio. Entonces, listo, basta. Pasamos al desarrollo. Dividimos los 16 newton que me da el problema entre la aceleración, que es 5 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces, claramente 16 entre 5, ¿verdad? 16 entre 5, eso nos da 3.2. 3.2. Como es masa, entonces esto sería kilogramos. 3.2 kilogramos. Esa sería la respuesta. 3.2 kilogramos. Entonces, con esto me quedó 3.2 kilogramos. Habla de dos cosas. Calcule la masa y el peso. Entonces, la masa es esa que acabo de calcular. 3.2 kilogramos. Y el peso es la misma fuerza del ejercicio. La misma fuerza del ejercicio viene a ser el peso. Porque miren, quedamos que fuerza y peso era la misma cosa. Entonces aquí solo coloco 16 newton. No necesito aplicar fórmula alguna. No necesito hacerlo. Ya de un solo puedo calcular mis respuestas, ¿verdad? Que son esas que ustedes pueden observar ahí. Ambas vendrían a ser las respuestas generales del ejercicio, ¿verdad? Yo entenderé que habrá terminado el ejercicio de forma completa. Y este sería todo el repaso de la clase de física elemental. Obviamente me quedó un video larguito, pero es que expliqué literalmente todos los ejercicios que tocan en el campeonísimo, ¿verdad? Esta es segunda en el escritorio. Entonces, ya quedan todos los ejercicios explicados. Repasen, por favor, no me vayan a dejar vendido en la actividad. Y vean el video en dado caso quisieran retroalimentarse. Saludos cordiales para todos. Voy a cortar aquí la transmisión, chicos.